Tras el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, llegó la posterior e inevitable conquista, el choque frontal de dos mundos, en principio antagonistas, pero que con los siglos aprendieron a entenderse, aprendieron a convivir. Eran tiempos durísimos, tiempos de alta exigencia para miles de aventureros, miles de buscavidas que pretendían encontrar en aquel nuevo mundo pues una situación mejor para sus exiguas bolsas, para sus mermadas existencias. Poco valía la vida entonces, y ¿por qué no arriesgarla en una empresa que sin duda alguna podría reportar pingües beneficios? Muchos hombres, muchos españoles viajaron con esa ilusión, con esa ingenua ilusión en algunos casos, hasta el nuevo continente, pero muy pocas mujeres. Una de ellas, Inés Suárez, iba a protagonizar una de las gestas más asombrosas de todo el periplo americano. Allí, en el Cono Sur, se dio la conquista de Chile, un territorio ignoto y poco querido por los españoles que pretendieron explorarlo. Uno de ellos, Diego de Almagro, el gran adelantado y posterior enemigo de Pizarro, pues sufrió las consecuencias de una tierra hostil y de unos nativos muy agresivos y sobre todo muy aferrados y amantes de su tierra, los mapuches, los yanocomas. Bueno, pues todos estos se plantearon una resistencia a ultranza ante el invasor extranjero. Fue dificilísimo conquistar, someter aquel territorio. La gesta de Chile se sigue recordando en los anales de la más épica aventura. Hoy, Inés Suárez, la extremeña, la valiente e intrépida extremeña que acompañó a su amante Pedro de Valdivia en la conquista de Chile. Pocos detalles disponemos sobre la verdadera vida, sobre la gran peripecia vital de Inés Suárez. Sabemos que nació en Plasencia, en el norte de Cáceres, una bellísima localidad extremeña que hoy en día cuenta con más de 42.000 habitantes, pero que antaño, a principios del siglo XVI, esa cifra la podía ver mermada en bastantes números porcentuales. Lo cierto es que Inés vino al mundo en esa Plasencia de 1507, que conmovida asistía al fallecimiento de Felipe I, Felipe el Hermoso, el querido esposo, el querido marido de la reina castellana Juana la Loca. Durante varios meses, Juana, la reina de Castilla, paseó el cadáver de Felipe, de su amado Felipe, por buena parte del territorio hispano. Y esto dicen que trajo consecuencias nefastas para la salud de sus gentes, pues en verdad se dijo que el hedor desprendido desde el féretro del rey castellano consorte, sembró de peste negra todas las latitudes que iba visitando, que iba transitando, nada más lejos de la realidad. Pero aquella leyenda gestó y se comentó muchísimo en ese año de 1507. Precisamente ahora se cumplen 500 años, del nacimiento de doña Inés Suárez. Era hija de costurera, una mujer modesta, del vulgo, del pueblo, que se ganaba la vida zurciendo, hilvanando, pues el pan para sus hijas Inés y Asunción. No se conoció progenitor alguno en este clan y se sospecha, algunos dicen que con mucho fundamento, que el abuelo, de oficio ebanista, era el auténtico padre de esas niñas. Por tanto, una relación incestuosa traería al mundo a Inés. Una muchachita que ya dio muestras de su espíritu indomable, de su dureza a prueba de arcabuz, desde sus principios, desde sus orígenes. Abandonó los estudios de forma prematura, como tantos niños de la época, y decidió aprender, o decidieron por ella, que aprendiera el oficio materno. Pero Plasencia, Extremadura, en definitiva, se iban a quedar muy pequeñas para el espíritu inquebrantable y explorador de Inés Suárez. En 1526, con apenas 21 añitos de edad, conoció a Juan de Málaga, un buscafortunas dispuesto a ganarse algo más que la vida en la nueva situación americana. Dicen que el flechazo fue instantáneo, que ambos jóvenes se enamoraron profundamente y ese mismo año acudieron ante el altar para sellar su unión mediante matrimonio.
Por desgracia para Inés, no llegaron los hijos, y es que la bella muchacha extremeña era estéril al parecer. Y por desgracia también para ella, su esposo, su flamante marido, Juan de Málaga, de inmediato soñó con las aventuras, con las posibilidades que el nuevo continente ofrecía para todos los que quisieran buscar fortuna en él. Hacia 1527, esto es, tan solo un año después de la boda, Juan le dijo a su mujer que iría a América, que viajaría al nuevo continente, a las Indias, para conseguir los tesoros que les negaba Europa. Juan aseguró, prometió, que tardaría muy poco en conseguir ese oro y que regresaría rico a España para vivir juntos una vida de felicidad. Inés, ingenua ella, creyó en él y le dejó marchar para no volver a verle jamás. Durante años, Inés esperó anhelante las noticias de su cónyuge, pero estas eran escasas, muy escasas. Sabía que Juan había recalado en tierras de Panamá y que de ahí había pasado a Venezuela. Esto lo conocía por las pocas cartas que le llegaban. Finalmente, las misivas, las epístolas, dejaron de acudir a ella. Y es aquí donde Inés entra en la historia, porque, resuelta como era, solicitó licencia real para viajar por sí misma a las Indias y conocer allí el paradero de su esposo. Esta licencia llegó en 1537, es decir, 10 años después de la marcha de Juan de Málaga. ¿Qué habría ocurrido con él? ¿Habría conseguido los tesoros, las fortunas que pretendía? Lo iba a averiguar casi de inmediato. Una vez puesto pie en tierra, Inés indagó. Quiso saber el paradero exacto de su esposo. Preguntó aquí, allá, acullá. Habló con muchos. Le fueron conduciendo a la pista más certera, la más fiable, y ésta le situaba en tierras del Perú. Allí, según se decía, Juan de Málaga se había alistado como soldado en las huestes de los hermanos Pizarro, y junto a ellos había emprendido una de las empresas más colosales de toda la conquista americana, la conquista del Imperio Inca, nada más y nada menos. Esta anexión territorial que le supuso a Pizarro la concesión del segundo marquesado que se otorgaba en tierras americanas tras el de Hernán Cortés. Pizarro fue nombrado en 1539 marqués de la Conquista. Bueno, pues esta peripecia no estuvo exenta de rigores, incluso de disensiones internas, y las primeras guerras civiles que se declararon en América entre españoles se dieron precisamente en Perú, entre los seguidores de los Pizarro y los leales a don Diego de Almagro. Todo culminó en 1538 en el famoso enfrentamiento en la batalla de las Salinas. En esa refriega, Juan de Málaga, el esposo de Inés Suárez, murió en combate, murió peleando al servicio de los Pizarro. Cuando Inés llegó a Perú, llegó a Cuzco, solo pudo constatar la presencia del cadáver yermo de su marido. Tanto viaje, tantos kilómetros, en aquel tiempo viajar de España a América era casi como ir a la luna. Bueno, pues allí estaba ella, en 1538, con apenas 31 años de edad, sola, viuda y a merced de los acontecimientos. Su marido había fallecido, no había ninguna fortuna que rascar. ¿Qué pasaría con ella? ¿Cuál sería su futuro desde entonces? ¿Qué destino la esperaba? Las autoridades de Cuzco consideraron la situación de Inés Suárez y, teniéndola como viuda de soldado, muerto en combate, tuvieron a bien concederla una tierra cultivable y una encomienda de indios. Con lo cual, Inés Suárez se convirtió, por mor de los acontecimientos nefastos en torno a su marido, en una próspera terrateniente en tierras peruanas. Y además se dio otra circunstancia muy